Muy buenas noches, amada familia. Es un gusto y una gran bendición poder estar aquí ya conectados con ustedes. Gracias al Señor. Estamos ya listos para este tiempo especial, este tiempo maravilloso, para la búsqueda de nuestro eterno Dios Todopoderoso a través del estudio, de la investigación del texto sagrado. Hoy vamos a estar estudiando la Besorá, Evangelio, el Evangelio de Mateo capítulo 25. Así que pueden abrir ya sus Biblias, sus Torás en el capítulo 25, desde el verso 14 al 30. Hoy vamos a estar analizando acerca de la parábola de los talentos. La parábola de los talentos vamos a estar revisando en este tiempo. Así que pueden buscar en sus Biblias rápidamente y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este tiempo especial. Iniciamos con un tiempo de oración y le vamos a pedir a mi esposita, que hoy estuvo de Happy Birthday to you, to you. Vamos a pedirle a mi esposita que por favor nos dirija en oración por este tiempo especial que vamos a tener de estudio. Esposita mía. Mis amados hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga a todos ustedes. Gracias por estar una noche, un martes más conectados con nosotros. Y a las personas que son nuevas, igualmente bienvenido y bienvenida. Que esta noche el Señor hable a su vida, hable a través de la palabra, del mensaje. Así que siéntase como en su iglesia. Vamos a empezar. Señor Jesús, gracias por esta noche. Gracias, Padre, infinitamente porque eres bueno. Señor, gracias porque cada cosa, Señor, es solamente por tu misericordia. Es porque tu bondad es tan grande con nosotros, Padre, que muchas veces tenemos milagros todos los días y no te agradecemos, o simplemente no nos damos cuenta de las cosas maravillosas que haces por nosotros. Gracias, Padre, porque eres bueno, eres fiel, Señor, y gracias porque también has dispuesto en nuestros corazones estar esta noche y querer ser más como tú. Realmente el anhelo de nuestro corazón es que quizás cuando una persona pase, alguien pase a nuestro lado, nos digas, tú tienes algo especial y es tu amor, Señor. Tu vida mismo realmente transformada en la nuestra. Permite que cada palabra que leamos hoy, cada texto, nos ayude y nos invite a ser como tú fuiste aquí en la tierra. Gracias, Padre, por tu sacrificio inmenso. Gracias, Padre, porque aún el plato de comida de hoy es porque tú lo pusiste en nuestra mesa, Padre, para alimentarnos, así sea poco, sea mucho, sea quizás con mejor alimento que otros, pero tú lo haces, Padre, y gracias porque no hay nada más que agradecerte, sino que la vida misma que podemos disfrutarla. Gracias por la salvación. Gracias por esta noche especial. Te adoramos, te honramos. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Qué bendición. Muchísimas gracias y gracias a cada uno de ustedes por este tiempo especial, por acompañarnos. Ya tenemos listos nuestro texto, Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Ya lo tenemos. Muy bien, excelente. Dice el texto así. No vamos a leerlo todo, más bien porque sí está un poquito extenso, sino que vamos a ir ya desarrollándolo a medida que vamos avanzando en nuestro estudio, en el análisis que vamos a tener en esta noche, ¿sí? Entonces vamos poco a poco revisando, vamos poco a poco analizando el estudio y ahí vamos a ir disfrutando. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las 10 vírgenes y cuando hablamos de reino, justamente el proceso de las parábolas de las 10 vírgenes inicia hablando, el reino de los cielos será semejante a. Miren ahora el verso 14. El verso 14, ¿qué nos dice? Porque el reino de los cielos es como. ¿Se dan cuenta? En un contexto de la parábola,
Dice, el reino de los cielos es semejante, hay una semejanza a 10 vírgenes. En este caso, la siguiente parábola que nos toca, que es de los talentos, dice, el reino de los cielos es como. Las dos en sí nos muestran una comparación. Las dos están realizando una comparación, por lo cual son símbolos, ¿sí? No podemos tomarlo literal. Ojo a esto, estemos atentos. Cuando hacemos la exégesis y lo que se llama hermenéutica, exégesis, que traducido significa sacar la esencia del pasaje, el mensaje central del pasaje y desarrollar la hermenéutica o las diferentes hermenéuticas que son aproximaciones de interpretación del texto antiguo, entonces nosotros debemos observar esto. ¿Y qué es observar esto? Es entender que el momento que dice semejante a, como, etcétera, son comparaciones. No podemos tomar literal y decir que literalmente va a ser así, sino que tenemos que ir entendiendo los símbolos de la parábola. Que eso ya hicimos con las 10 vírgenes la semana pasada y lo disfrutamos muchísimos en ese periodo tiempo, ¿sí? Ahora bien, vamos a observar. ¿Qué nos dice el texto? Porque el reino de los cielos, y aquí quiero ver, muchos de ustedes ya están estudiando conmigo, están avanzando y me gustaría escuchar qué concepto escribió usted que la semana anterior habíamos dictado, habíamos dicho el concepto de reino. ¿Qué es el concepto del reino de Dios? ¿Recuerda usted? Le damos unos minutitos a alguien que nos pueda decir o recapitular algo sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino? Ahí les quiero ver, mis queridos estudiantes. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Alguien? Buenas noches. Mi querido No, ¿me Reinaldo, escucha? muy bien, le escuchamos. ¿Qué es el concepto de reino? ¿Cómo está, Doc? El concepto del reino de los cielos o de Dios habla del reino de justicia y la bondad inmerecida que nosotros entendemos como misericordia. Se manifiesta en el esfuerzo de cada uno, en lo profundo, al desarrollarnos en un proceso espiritual, con el fin de ser transformados en nuestro estilo de vida y comportamiento. Excelente, muy bien. Esa es la línea del concepto, que debemos entender que el reino como tal, el reino de Dios o el reino de los cielos, tiene que ver con ese reino de justicia y bondad inmerecida. ¿Justicia en qué sentido? Justicia en el sentido de que Él es justo en el proceso de nuestras vidas y la bondad inmerecida que por causa de esa justicia usted y yo, sí o no, que tendríamos que pasar por el castigo y la condenación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos fallado delante del Señor. Hemos cometido mal delante del Padre. Hemos pecado. No lo digo yo. Lo dice el texto sagrado. No hay justo ni aún uno. Hace referencia tanto en el Antiguo Testamento como en el libro de Romanos. Hace referencia que no hay justo ni aún uno. Entonces, cualquiera de nosotros que nos llenemos de ego y digamos, es que yo soy justo, mucho cuidado porque en ese acto ya está siendo injusto, porque usted está diciendo que el otro es pecador, que el otro solamente es injusto, y ya le está echando la culpa al otro, porque usted está siendo elitista. Ahí viene algo, una relación, una filosofía antigua, hebrea, que se relaciona. Pero no vamos a meternos en esas líneas filosóficas, sino más bien vamos a enfocarnos que el reino de los cielos es ese reino de justicia y ese reino de bondad inmerecida y que nosotros podemos ingresar, ser parte de todo este proceso, ser parte de toda esta bendición llamado el reino de los cielos, el momento que nosotros cambiamos nuestro estilo de vida en el amor del Mesías, en la guía del Mesías prometido. Es decir, en esa transformación de vida, en estudiar el texto sagrado, en conocer el texto sagrado, en entender
e imitar al Mesías prometido, como lo dice el mismo texto sagrado, especialmente las cartas de Juan. La primera carta de Juan nos dice eso en el capítulo 2, verso desde el 4 al 6. Nos hace referencia claramente que si decimos conocer a Él, debemos andar como Él anduvo, es decir, ser imitadores del Mesías. ¿Y qué es ser imitador del Mesías? Cambiar nuestro comportamiento, cambiar nuestro estilo de vida, transformar nuestra vida, porque eso se llama el aceptar al Mesías. El aceptar al Mesías, el aceptar a Jesús, a Yeshua, dicho en su término arameo, al aceptarlo no significa que solamente yo digo, sí, ya te acepto, te recibo, amén, y ya está. No, no funciona solo así. Ese es solo el primer paso. Es como decir la entrada al proceso. Porque el proceso es transformación, es cambio, es vivencial, es experiencia con Él. Es empezar una relación hasta llegar a ser uno. Y el momento que llegamos a ser uno, en ese instante, realmente usted está conectado con lo divino. Entonces, debemos comprender esos detalles. Por eso es que pasamos por diferentes pruebas para ver si realmente esa relación, esa intimidad con Él es sincera o pasajera. Porque en el momento de la prueba usted será, como decir, filtrado. Y en el momento que usted es filtrado, como decía Cantinflas, ahí te quiero ver. No que no, entonces ahí es donde nosotros somos probados plenamente. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos este proceso del reino, quizás cambie nuestra perspectiva, quizás cambie nuestra forma de pensar en el sentido de que, yo pensé que solamente era ese paso, me arrepiento y ya está. Lastimosamente, el texto sagrado no nos presenta en su contexto histórico antiguo que esto sucede de esta forma. El inicio está en el proceso de arrepentimiento, pero diariamente, constantemente, es su conexión con el Señor. Por eso debemos entender, cuando habla en parábolas el Mesías, debemos entender y comprender el símbolo de las palabras. Por eso dice, porque el reino de los cielos es como, la comparación, veamos, un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Qué interesante cómo aparece este primer verso. Veamos la historia, especialmente nos metemos en el contexto antiguo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Dice que hay un encuentro, hay una realidad, hay un hombre que se está yendo y este hombre es pudiente, tiene los recursos y tiene unos siervos. En ese tiempo era común tener los siervos que servían en las casas, ¿sí? Como mayordomos o como trabajadores. Ahora, ¿era permitido no tener esclavos dentro del contexto judío antiguo? Pues el contexto sí permitía en ese ámbito. Tenían sus esclavos, ¿sí? En el contexto antiguo. Entonces, no debe ser extraño para nosotros en ese aspecto cuando leemos el texto sagrado, que cuando se refiere a un siervo, no solo se está refiriendo a un mayordomo, no solamente se está refiriendo a alguien que estaba presente, sino también que en ocasiones, no todas las veces, en ocasiones también hace referencia a un dulos. Y dulo significa esclavo que por alguna causa en el proceso llegó a ser esclavo. Sí, ese es el término dulos en griego. Doulos, si es que no me comprenden el término más antiguo, dulos, ¿sí? Entonces, eso significa ser esclavo porque le tocó, porque no pudo pagar algo, tuvo una deuda y todo, él y su casa llegaron a ser esclavos, ¿sí? Pero en el contexto que vamos a ver y cuando aparece siervos, aquí el contexto también nos presenta un doulos, pero
no es un doulos esclavo como tal, sino un doulos en el servicio de que tenía oportunidad de ser libre, pero él no acepta esa libertad, prefiere quedarse. ¿Sí? También hay esa línea, que el término propiamente, el término más antiguo es huperetes. Huperetes significa esclavo por amor. Yo me quedo con este amo porque he encontrado en este amo que me ayuda, me da todo y yo quiero quedarle sirviendo. Punto. Va en esa línea. ¿Sí? Ese es el término huperetes. ¿Ya? Eso en algún momento vamos a hacer un estudio completo de cómo es el tipo de discípulo, de siervo del Señor, y ahí vamos a hablar claramente de los diáconos, de los doulos y de los húperetes, que son las tres figuras que aparecen en la Biblia de los siervos. Sí, eso lo veremos en otro estudio. ¿Ya? No les quiero confundir, vamos al texto. Dice entonces: yéndose lejos, llamó a sus siervos. O sea que esta persona se estaba yendo a algún sitio, a algún viaje, y dice que les entregó, ¿qué dice el término? Sus bienes. ¿Y cuáles eran sus bienes? Le dejó la casa, los terrenos, ¿qué le dejó? No, aquí va un símbolo, numerología. Quiero explicar algo antes de entrar a la numerología antigua. Para nosotros, cada letra del alfabeto no tiene ni un significado, o bueno, tiene solo el símbolo de la A, se pronuncia como A y es A, no hay más. En los idiomas antiguos es diferente. El cananeo, el fenicio, el griego, el acádico, el arameo, el griego como tal, son distintos, sí tienen en sus letras un símbolo, pero el hebreo aramaico o el hebreo aramenizado, que es el que utilizó Esdras y Nehemías para reescribir el texto sagrado, en el momento que utilizaron, ellos establecen también cada letra y tiene un símbolo, un significado, un número. Oiga, qué lindo. Tiene un número y eso es lo que vamos a ver en unos momentos. Y cada letra tiene lo que se llama una función gramatical. Una letra tiene funciones gramaticales. Oiga, qué lindo. Cuando uno va conociendo eso, se enamora del idioma también. Ahora bien, esas letras, al tener un número y ese número tiene un símbolo, tiene una enseñanza para nuestras vidas, una enseñanza muy profunda. Y eso vamos a revisarlo a continuación. Dice, ¿cuáles eran los bienes de este señor? Como usted va a ver, no son terrenos, no es una casa, no es los animales. Dice, a uno le dio 5 talentos. 5 talentos, eso escribo, subraya en su Biblia. 5 talentos. Al otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. A cada uno conforme a qué. ¿Qué dice ahí? Capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Cuáles los bienes que le entrega? Si nosotros leemos así, vamos a quedar, ¿qué es 5 talentos? Pero ojo, dice que un talento en la antigüedad, hay algunos que difieren en esa directriz, para unos dice que era el salario de todo un mes, un talento, ¿sí? Diferente a un denario, ojo, el denario era el salario de un día, ¿sí? El talento, dicen algunos, era un salario de un mes, pero hay otros que difieren y dicen que no, que un talento era todo el salario de un año. Entonces hay como ese choque en ese ámbito, ¿no? Pero qué interesante, sea lo que haya sido, era bastante plata, ¿ya? Pongámosles en esa línea, era
un buen recurso. Si es que era un año, imagínese, era un buen salario. Entonces le entrega eso y dice, tengan, me voy. Y cuando yo retorne, obviamente tendrás que devolverme. No es que le estaba regalando. Pero dice algo interesante que me llama la atención al final del verso. ¿Qué es? Que él les daba conforme a qué. Conforme a que eran guapos. Así dice el texto. Conforme a sus capacidades. Oiga, qué interesante. ¿Qué es capacidad? ¿Qué es? Aquí voy a utilizar otro término que se ha traducido como talento. ¿Sí? No estamos hablando del talento que es entregado, estamos hablando que la capacidad ahí, para que no exista una confusión, le tradujeron capacidad, pero en realidad debería ser traducido como un talento, una habilidad especial que ya las personas tienen por su propósito de existencia. Oiga, qué lindo. Entonces, ese amo, ese señor, observa que esa persona tiene una capacidad innata, algo especial en su vida, con un propósito y le entrega. ¿Cómo se sentiría usted si es que viene alguien y le dice, yo entiendo cuál es tu propósito de existencia, sé cuál es tu camino, por tanto, por esa causa yo te entrego tanto, libremente, y me voy? ¿Cómo se sentiría usted? Decir, wow, él me conoce, él sabe quién soy. Por eso dice el texto en el verso 14, el reino de los cielos es como un hombre. Ah, aquí le puso a todo el reino como un hombre. En la parábola anterior le puso como 10 vírgenes, que el término 10 es construcción del reino, ¿no? Y ahí vemos que en el proceso de la construcción del reino hay unos que están recibiendo del Señor diariamente y hay otros que no quieren. Y ya vamos a ver que nuevamente aparece esa misma directriz en esto. Me adelanté un poquito, pero va en esa línea, ¿sí? Porque dices como un hombre, entonces aquí la figura reino de la parábola le está poniendo en un hombre, como decir, este hombre es la representación del reino de Dios, porque en el reino de Dios está estructurado, está desarrollado espiritualmente. ¿Para qué? Para sacar el máximo potencial de tus talentos, porque tienes un propósito en este mundo. Oiga, qué lindo. Qué lindo. Tenemos un propósito en este mundo. Y si usted y yo tenemos un propósito en este mundo, entonces, este hombre que es el símbolo que le está dando Yeshua Jesús al reino, el reino está acá para potencializar tu propósito de vida. Cuando nos conectamos, cuando estamos íntimamente en el reino, vamos a sacar nuestros talentos. Ojo, no los talentos de dinero. No confundamos, porque lastimosamente en las predicaciones ha habido esa confusión. No está hablando de los talentos económicos, sino donde dice el texto capacidades, ahí es talentos, ahí hace referencia a el propósito, lo que usted vino a hacer en este mundo. ¿Estamos? Ahí sí es el punto de quiebre, es el punto neurálgico, donde dice capacidades. Pregúntese, hágase una pregunta ahí, los que están escribiendo, hágase la pregunta. ¿Cuál es mi mayor capacidad para la obra del reino? Oiga, qué pregunta tan profunda. Y no la responda a la ligera. Esta le va a tardar en responder. No responda a la ligera, porque no es cualquier pregunta, es una pregunta que tiene que ver con su propósito existencial. Y ahí les recomiendo leer el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Oiga, qué lindo libro.
Léanle la primera parte, porque la segunda parte ya tiene que ver con lo que es logoterapia. Todos los procesos de análisis, de logoterapia, etcétera, vienen en la segunda sección. La primera sección nos presenta de este libro cuál es la importancia de que el hombre encuentre sentido a su vida. Porque un hombre sin sentido, cuando hablo hombre, es retórico, ¿no? Estoy hablando globalmente de todo, hombre y mujer. Estoy hablando de Adán para entender, porque Adán es humanidad, ¿ya? Traducido hombre. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, oiga, qué lindo saber que usted y yo no es que vinimos al mundo porque, ups, se chispoteó, se equivocó papá y mamá. No, porque hay un propósito. Es más, dentro de la sabiduría antigua, hebrea especialmente, judía, dice que usted y yo, el momento que vamos a ser concebidos, la unión del óvulo y el espermatozoide, en ese instante dice que nuestra alma, antes de bajar a esa unión de concepción, nuestra alma tiene el diálogo con Dios. Y dice Dios, ¿cuál es mi camino? Y Dios le dice, este es tu camino. Entonces, al entender, baja. Pero dice que antes de nacer y al vernos con esta realidad material, nos olvidamos del propósito. Y es por eso que está en nosotros esos talentos innatos. ¿Sí? Y a eso quiero llegar. Esa capacidad innata está en nosotros para mostrarnos, para ser como una guía, para que usted y yo podamos entender hacia dónde vamos. Por eso usted se ha dado cuenta de que usted dice, wow, qué hábil que soy en esto o en aquello, a mí se me hace tan fácil, no es tan complicado hacer esto y aquello. Y le va dando una directriz, le va guiando por un camino. Claro, hay personas que lastimosamente toman ese camino y se equivocan en su camino y se autodestruyen por esa causa, por no saber direccionar su vida. Pero no voy a entrar muy profundo en este ámbito. Solamente quiero que usted entienda, comprendamos juntos que todos nacemos, nuestras almas vienen al mundo con un propósito. O sea, yo, alma viviente, vengo a este mundo porque tengo una causalidad. No es casualidad, es causalidad. Hay una causa en mí que necesito manifestarlo. Y eso es lo que diariamente debo buscar. Por eso, de acuerdo a esa capacidad que nos ha sido dado innatamente por la manifestación del alma a este mundo, en este cuerpo, ¿sí? En este cuerpo caribeño, es lo que nosotros tenemos que ver. Y esta parábola va en esa directriz. Doy todo este preámbulo para que entendamos este principio. El reino de los cielos tiene que ver con la justicia y la bondad inmerecida. En una construcción espiritual en nuestras vidas, de relación con Dios para transformación, para ser transformados, para ser nuevos. Pero en ese proceso de transformación, vamos desarrollando nuestro propósito existencial. En ese proceso, en ese caminar diario, usted va desarrollando sus talentos, su capacidad innata que está en usted y usted empieza a cumplir su propósito existencial. Tiene una causa para vivir. Tiene un porqué de que esté en este mundo. Porque la mayor cantidad de suicidios se dan por vacío existencial. No sé para qué vivo. Me quito la vida. Es por no entender ni comprender cuál es su principio existencial. Por eso es la pregunta que estuvimos haciendo, ¿no? ¿Para qué es bueno usted?
¿Cuál es esa capacidad que usted tiene para la obra del Señor? Pregúntese eso. Ahora vamos. Habíamos hablado de numerología. Miren lo que dice. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, pero a uno le dio solo 1, de acuerdo a las capacidades. Dice, el que había recibido 5, y si desea puede escribir ahí, número 5, numerología antigua, significa gracia de Dios. ¿Sí? En término hebreo se llama Gesed, J-E-S-E-D, Gesed, Gesed, ¿sí? Que eso es esa bondad especial de Dios. Es decir, que al uno, de acuerdo a sus capacidades, le dio esa parte, Gesed, que tiene que ver con gracia, bondad. Pero el número 8 es el Gesed de Gesed, es decir, es una bondad inmerecida. Por si acaso, solo explico porque siempre hay esa confusión, porque los dos aparecen en esa línea. Ahora fíjense, ¿cuántos libros tiene la Torá? Conocido también como Pentateuco. ¿Cuántos libros? Son 5. Excelente, muy bien. Entonces son 5 libros. ¿Y usted nunca se ha preguntado por qué 5 y no 4? ¿Por qué 5 y no 6? ¿Por qué tenía que ser 5? Porque es la bondad del Señor. Ahí está presente. Cómo inicia todos los procesos para que el hombre llegue a conectarse con lo divino. Y de hecho, si usted revisa el resto de textos bíblicos, todos van a hacer referencia a esos 5 primeros libros. Porque en esos 5 primeros libros está esa bondad inmerecida, esa bondad especial. Entonces, cuando vamos entendiendo la numerología, vamos entendiendo un poquito de estas partes, de que hay 5 libros. Y en esos 5 libros nos enseña, nos instruye y nos da vida. Por eso el término Torah, que es como se utiliza en la antigüedad, Torah, traduce guía, camino de vida. Oiga, qué lindo. Eso es lo que traduce Torah, no traduce ley. Ley lo pusieron los griegos con la palabra nomos. Y ahí se estableció ley, nomos. ¿Sí? Pero Torah como tal, tiene que ver con instrucción, camino, guía, directriz de vida. Oiga, qué lindo. Entonces, si nosotros vemos eso, al uno, ¿qué le dio? Le dio esa sabiduría de instrucción, le dio esa sabiduría de mostrar el camino, le dio esa sabiduría de que mostrar vida, dar vida a otro. Oiga, qué interesante ver desde ese punto. Y él recibe, ¿y qué dice? Veamos el 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó ¿cuántos? 3. ¿No, verdad? ¿Cuántos dice? 5. Porque en el ámbito espiritual no va a cambiar la directriz. Si le dieron 5, recibirá 5. Ese es el fruto, esa es la madurez. Porque la madurez va en la misma línea de lo que Dios le ha dado a usted. No cambia, no es cambiante, no es que Él le da 5 y a la hora de su muerte usted va a darle 1. No. Si le dio 5, causa efecto en el universo, causa efecto en su vida, usted deberá presentar los 5. Y ahora sume. 5 más 5, ¿cuánto se da? Sencillísimo, 10. ¿Y qué es 10? Construcción del reino de Dios. Oiga, qué lindo. ¿Se da cuenta? Por eso cuando usted entiende el texto desde el ámbito numerológico hay esperanza. Claro, estos pequeños detalles es difícil
cuando no tenemos esa instrucción, esa guía. Por eso les estoy explicando con lujo de detalles para que no se me pierdan en el camino, sino que podamos ir entendiendo y así pueda decir Isaías difícilmente nos está engañando porque nos está mostrando argumentativamente los procesos, ¿sí? Entonces, miren, cuando nosotros vemos, le da 5 y él produce 5, da 10 y 10 es reino de Dios, reino de los cielos, construcción del reino. O sea que cumple, ojo a esto, cumple su propósito de existencia. El primero cumple su propósito. Vamos a ver qué pasó con el segundo. Acompáñenme. Dice que el verso 15 mismo, dice, a otro 2. A otro 2. ¿Qué es 2? 2 es el proceso dual, el bien y el mal. A un principio nosotros vemos el árbol del bien y del mal. 2, dualidad. Pero el libro de Génesis, Bereshit, les voy a decir ahí un poquito técnico, el libro Bereshit, y aquí voy a compartirle la pantalla para que podamos observar todos. ¿Ya? A ver, parece que alguien abrió el micrófono. Un segundito. Bueno. Ya, ahí estamos. Perdón, las interferencias de sonido. A ver, voy a compartirles nuevamente la pizarra. Aquí estamos. Miren, el término Bereshit inicia con esta letra. ¿Sí? Ahí está la letra. Es la letra Bet. Bet, ¿sí? Esto es igual a Bet. Esta primera letra, bueno, es la segunda letra del alfabeto hebreo. Esta tiene un valor numérico de 2. ¿Ya? Y el término Reshit, que es el que une, Bereshit, significa principio o comienzo. Al estar esta letra en hebreo, Bet, vale 2, y Reshit, hay una enseñanza especial en Génesis capítulo 1, verso 1. Nos está diciendo que el principio no era solo uno, sino es 2 creaciones, 2 principios, 2 inicios del crear. ¿Y cuál es eso? El crear más adelante va a decir Shamaim, que es cielos, y lo que es Aretz, que es tierra. ¡Ay, qué interesante! Entonces crea los cielos. ¿Se ha preguntado por qué los? ¿Por qué dice en plural? ¿Por qué no dijo y Dios creó el cielo y la tierra? El texto no dice así. Léalo y usted va a ver que en cualquier texto bíblico, a excepción de la Biblia lenguaje actual, es la única que le cambia ahí, pero la mayoría va a decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos porque es la parte espiritual. ¿Sí? Hablando en símbolo. Es la parte espiritual. Y la tierra la parte material. Entonces, ya con esto, el número 2 tiene que ver con ese ámbito espiritual y tiene que ver con ese ámbito material. Es decir, que a esta persona le está mostrando esa relación entre lo espiritual y la materia. Y tiene que ver con nosotros, familia, porque diariamente Dios nos pone, por así decirlo, expreso de esa manera, para intentar explicar, es como que Él nos pone y dice, mira, aquí tienes toda tu vida material y aquí tienes toda tu vida espiritual. Ojo, no está diciendo déjalo material y ándate, no, porque nosotros vivimos en materia. Voy a ser un poquito filosófico, sino que está diciendo de estos 2 ámbitos, de lo espiritual y lo material, tienes que aprender
a unir estos dos lazos, porque tú eres materia y eres espíritu. Tú eres persona y eres espiritual. No lo digo yo, lo dijo Pablo. ¿Sí? Entonces, el momento que logres estabilizar estas dos áreas, ni tan, ni muy, muy, como decir, traer esa parte estable, saber que hasta lo material es importante en nuestra vida, así como lo espiritual es importante y traer esa conexión, entonces tendrás la capacidad de hacer lo siguiente. Veamos verso 16. Dice, perdón, el verso 17. Asimismo, el que recibió 2, ganó otros 2. ¿Se da cuenta? Ganó otros 2. O sea que ahora ya no es solamente 2, ahora es 4. Y escriba esto que es importante. El número 4 tiene que ver con los 4 espíritus de la creación. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis, los 4 espíritus de la tierra. ¿Sí? Y también lo dice el libro de Ezequiel, cuando está en el Valle de los Huesos Secos y dice, llama a los espíritus, y los espíritus de los 4 puntos de la tierra vinieron. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? 4 también traduce como Dalet, que significa puerta, Delet, puerta. Y es la puerta de ingreso al conocimiento de Dios. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy la puerta. Oiga, qué lindo. ¿Cómo se explica solito las Sagradas Escrituras? Entonces, ¿quién es la puerta? Yeshua, es Jesús. ¿Sí? Él dijo, yo soy la puerta, es decir, yo soy el espíritu de los 4 puntos de la tierra. La representación de lo que tiene que ver con la perfección de la creación de la humanidad. Los 4 puntos especiales de la tierra. Entonces, esta persona que empieza a entender entre lo espiritual y lo material, viene a ser también como esa puerta para que las personas puedan abrir y disfrutar con el Padre. ¿Quién nos dio esa apertura? El que dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ese tendrá vida. Qué lindo. Nos damos cuenta que en la parábola no solo es una simple parábola, sino que hay una profundidad hermosa en el texto sagrado. Una profundidad de vida increíble. ¿Sí? Entonces ya tenemos los 5, esa bondad inmerecida, 10, construcción del reino. El 2, del dualismo espiritual-materia para ser esa estabilidad y ser la puerta, permitirnos también nosotros con la guía del Mesías ser parte del proceso de la puerta para que muchos lleguen a conocerlo, cumpliendo así ese talento, esa capacidad que Él nos ha dado. Pero veamos en el 15 al último, bueno, antes del último dice, y a otro 1, es decir, que a otro le dio un talento. Y usted me dirá, no, pues si el 5 le dio y pudo ganar otros 5, al 2 le dio y ganó 2, entonces el 1 debía ganar 1, ¿sí o no? Era la línea. Pero ¿sabe usted que dentro del contexto bíblico, al último le dio lo más? Porque ¿qué es 1? Término en hebreo ejad, así, E-J-A-D, ejad, que significa unicidad, unión, la unicidad. Dice tu capacidad, tu talento es unir todas las cosas. ¿Se da cuenta? O sea que a él le dio lo más especial. No era en este caso mientras más cantidad tenga mejor, sino que a él le da ejad. ¿Por qué?
¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4? Lo voy a decir en hebreo para que usted cache dónde está el término. Primero lo digo en español. Y ahí nos dice, escucha Israel, vuestro Señor uno es. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí está. En hebreo dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad, unicidad, Echad. ¿Qué está diciendo? Que Dios es unidad, uno. Entonces, familia, le está dando el privilegio a esta persona de que unifique las cosas, de que crea unidad. ¿Por qué? Una de las bienaventuranzas que dice, bienaventurado los mansos. Otra bienaventuranza va a decir, bienaventurados aquellos que tienen sed de justicia, hambre y sed de justicia. Es decir, bienaventurados aquellos que quieren traer una unicidad en las cosas. Ojo, no estoy hablando de socialismo y esa es otra forma equivocada de interpretar a Jesús, a Yeshua, que dicen que él era socialista o era, y se meten en cosas en esa línea. No nos metemos en esas líneas. No nos metamos, no va por ahí. Cuando habla de unicidad, habla de que todos somos una alma de Él, del Dios Todopoderoso. Usted y yo somos un alma de Él. Somos de Él, del Todopoderoso, del Dios Padre, si decimos en griego. Por eso uno de los mandamientos que nos deja el Mesías es ámense los unos con los otros. Creen esa unidad. Pero miren lo que está pasando y lo que ha sucedido. En vez de crear unidad, ¿qué hemos hecho? Seamos sinceros. Creamos división. Creamos ruptura y estamos como este personaje que les dio la capacidad de unificar y en vez de unificar, ¿qué hace? ¿Qué dice el texto? Veamos. Pero el que había recibido uno, dice el verso 18, fue y cavó en la tierra. O sea, cavó en la materia, en la aretz. Es como decir, me quedo solo con lo espiritual y me olvido que también tengo conexión con el otro, vivo con el otro, convivo con la otra persona. Y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Miren, 2 cosas ahí importantes. Si nosotros cumplimos con la capacidad, es decir, con el propósito existencial que hemos recibido de vida, si nosotros estamos cumpliendo con ese proceso, obviamente, Él nos va a decir, buen siervo fiel. ¿Y qué dice a continuación? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué es ese mucho entonces? No es económico. Y aquí quiero aclarar esa parte. ¿Por qué? Porque la gente va a tener esa teología de la prosperidad y va a decir, no, ven tú, pones esto. Y así como ese fue fiel con los 5, Dios le dio 10 y le puso sobre mucho. No, vamos, no distorsionemos el texto sagrado. Aquí no habla de económico, habla de sus capacidades, habla de usted, habla de usted. Es decir, has sido fiel en lo poco que te di en el proceso de transformación, de cambio de tu vida, te voy a mostrar cosas grandes y maravillosas. Oiga, qué hermoso. Yo anhelo eso. Yo anhelo cada día vivir para mi Señor y disfrutar de lo que Él cada día me va entregando,
Y ese es el anhelo que usted y yo debemos tener, que cada día podamos ir recibiendo más y más de Él, porque las bendiciones de Él todas están dadas. No lo digo yo, lo dijo Pablo en el libro de Efesios. Todas las bendiciones en Él están listas, solo para recibirlo. Pero tenemos que ser fiel con nuestras capacidades, con el propósito que Dios nos ha dado, con el talento que usted tiene, sea cual sea su talento. No intente imitar a otro personaje porque este otro personaje tiene éxito, entre comillas. Usted es único. Usted es un alma especial delante del Señor y usted tiene un propósito especial en este mundo. Y tampoco, tengo que decirlo abiertamente, no todos tenemos el mismo propósito. Para algunos su propósito no será como ese boom que es para otros. Por tanto, no envidie al otro. Tenga claro su camino y disfrute la salvación. Disfrute su camino. No intente tener del otro, porque ese es del otro. Usted viva lo suyo. Viva su talento, su relación íntima con Dios diariamente. Eso es lo especial en el proceso. Entonces, dice lo siguiente, el verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Veamos el 23 que le dice. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Nuevamente utiliza las mismas palabras. Buen siervo y fiel. Fiel emuná, que significa fe, ¿no? Que tiene fidelidad, esperanza, que lleva a ese punto de conocimiento. ¿Qué más nos dice? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Qué le dijo al primero? Entra en el gozo del Señor. ¿Quién le dice el segundo? Entra en el gozo del Señor. O sea, familia, escuche esto y anote si puede. Cuando usted cumple con su capacidad en las manos del Señor o pone sus talentos en las manos del Señor y empieza a entender su propósito de vida, va a disfrutar el gozo de la salvación. No lo digo yo, está escrito en el texto, está ahí. Usted va a disfrutar el gozo de la salvación, porque 2 veces lo dice: entra en el gozo del Señor, o sea, en el reino, eres parte del reino. ¿Por qué? Porque estás viviendo el proceso de construcción del reino. Entra en el reino. Y así dice por 2 ocasiones, y si aparece 2 veces es importante. Ojo a eso. Hay importancia, doble repetición en el texto sagrado dentro de la exégesis y hermenéutica. Esta interpretación es importante. ¿Sí? Entra en el gozo de la salvación. Oiga, qué lindo, qué maravilloso. Veamos qué dice el 24. Y aquí viene la parte triste. Oiga, aquí es cuando yo quiero llorar. ¿Qué nos dice el texto? Pero llegando también el que había recibido un talento, es decir, el que mejor recibió, dijo: Señor, miren cómo empieza. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Esto se llama un arameneísmo. ¿Qué quiere decir? ¿O qué hace referencia este arameneísmo? Dice: yo conozco que tú tomas, sacas de donde tú no habías puesto. ¿Por qué? Obviamente, ¿a quién se refería todo esto? Es al reino, se está refiriendo a la manifestación de la Merkabá, del Mesías prometido. Entonces el Mesías
se manifiesta y las personas que conocían en ese periodo tiempo al Mesías saben que el Mesías o sabían que el Mesías venía y él iba a mover todo, todo, porque iba a traer restauración para Israel en el sentido físico. Pero aquí, incluso en ese ámbito, Yeshua está diciendo, hey, no solo se trata de lo físico, también lo espiritual va junto. Entonces le dice el verso 25, por lo cual tuve que, ¿qué tuvo? Confianza. Tuvo miedo, ¿no? Y esto es muy triste, familia. Por miedo, nosotros no cumplimos el propósito del Eterno. Por miedo, usted y yo no cumplimos el propósito del Señor. Miedo al que dirán, miedo incluso a la familia. Miedo, uy, es que estoy solito, estoy sola, es que estoy aquí, estoy allá, empiezo a tener miedo. Ojo, tener miedo es bueno, pero cuando el miedo nos controla y nos paraliza es destructivo. ¿Por qué digo es bueno el miedo? Todo con su debida precaución. No me interprete mal. Porque el miedo nos mantiene alertas, nos mantiene pilas, ¿sí? También tiene su lado positivo. No estoy hablando de que el miedo en sí todo sea malo, no. Tenemos esa parte de miedo, pero cuando el miedo, usted es presa del miedo y le paraliza, le destruyó su vida. ¿Sabe qué dijo en este caso nuestro amigo Job? Revise el texto. Y Job va a decir, lo que más temí, eso me vino. Y ahí es cuando yo digo, hagámonos la pregunta, ¿qué es lo que más temo? Cuidado, eso le puede venir. Y no es ley de atracción como hoy por hoy han sacado algunos coaching que hablan de la ley de atracción, solo pídelo, ya llega. No, no va en esa línea. Es porque cuando usted tiene miedo, se paraliza. Y eso pasó con Job. Lo que más temí, eso me vino. Se paralizó a tal punto que no corrigió a sus hijos. Por eso estaban en horrenda pachanga y tomas lo que les pasó. Por ese miedo no direccionó a su esposa al punto que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Se paralizó. ¿Se da cuenta? El miedo nos paraliza y el miedo nos puede destruir. Y aquí en el 1 nos está diciendo, hey, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente. ¿Qué dice la segunda parte? Negligente. O sea, ¿sabes qué? No estás haciendo lo que realmente Dios te llamó a hacer. Primero tuviste miedo, sabiendo que yo soy el amo, dueño, señor, creador de las cosas. Voy a hacer una interpretación rápida por factor tiempo. Primero, sabiendo que yo soy el amo, dueño, señor de todo, tienes miedo. ¿Por qué tememos nosotros? ¿Por qué debemos paralizarnos el miedo sabiendo que Dios es el amo, dueño y señor de todo? Él es el creador de todo. ¿Por qué debe paralizarnos algo? Número 1, Él es negligente. Y dice, respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, veamos la causa. Y aquí es lo triste, familia. Triste. Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle.
pues el talento. Aunque aquí el término está en imperativo, quitadle. Es un imperativo. Y este imperativo que es una orden directa. Quítenle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Ojo, aquí no está hablando de la capacidad que le entregó. Ojo, ojo a eso. El sentido aquí es quítenle el gozo de la salvación. O sea, ¿quién se ganó el que le quite el gozo? ¿Fue Dios mismo el que le quitó? No. Es la misma persona que se gana, por así decirlo, el no vivir el gozo de la salvación. ¿Se da cuenta? Y este imperativo, quitadle, pues, el talento y dadle al que tiene 10 talentos. ¿Y quién es el que tiene 10? El que construye el reino. Porque al que tiene le será dado y él tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Sí? Que es también un arameneísmo que hace referencia o nos direcciona a que las personas que no quieren usar su talento para la obra del Señor, no quieren buscar la presencia del Señor, oiga, Dios no se hace líos. Usted no es que sea indispensable, porque el momento que así a Dios lo plazca, si usted no quiere, otro ocupará su lugar, otro disfrutará de la salvación y usted se volverá amargado, triste, enojado y sufrirá ese llanto y rechinar de dientes. ¿Todo por qué? Por no disfrutar ese gozo de la salvación al vivir los talentos, en este caso las capacidades que Dios le ha dado, ese propósito especial que Dios le ha dado para construir el reino, para vivir el reino, para disfrutar el reino, para hacer puertas de bendición en este mundo. Luego, ¿qué nos dice el 30? Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ven cómo termina el texto? Triste termina esta parábola. ¿Cómo terminaba la parábola anterior? También terminaba triste, pero aquí no solo se fue uno, sino se fueron 5 betulás, 5 vírgenes. También se fueron a estar llorando y el rechinar de dientes. En conclusión de todo lo que hemos venido analizando, amada familia, ¿se da cuenta el punto neurálgico en toda esta historia? Tiene que ver con usted, con lo que Dios ya puso en cada uno, esa alma especial que está en usted y que tiene un propósito en esta vida. Y no importa si usted recién está empezando la vida o ya está en el declive de la vida, no. En todo tiempo hay esperanza. En todo tiempo hay oportunidad. Todo momento. Porque mientras usted tenga oportunidad de respirar y vivir, puede ser canal de bendición para la honra del Padre. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es su capacidad? ¿Y cómo está usando esas capacidades, esos talentos, ese don especial que el momento que ya busca del Señor se hace de manifiesto? ¿Cuál es esa capacidad que está utilizando? Habrá un momento que también hagamos el análisis de qué es un don y qué es un talento para no desviarnos mucho. Si hay una diferencia, pero para ponerles así rapidito, usted tiene un talento innato, nace su alma con ese talento. Y el momento que usted entiende su propósito y se conecta con lo divino, se manifiesta en un don poderoso. Así de práctico. ¿Sí? Eso es hablando así rápido nada más. Pero familia,
¿Estamos nosotros construyendo el reino? ¿O por lo menos somos puertas de bendición? ¿O nos ha entregado lo mejor el Señor, que es la unificación? Ese ejad, esa unidad espiritual. ¿Entre qué? Entre la materia y lo espiritual, obviamente, en esa conexión con lo divino sin pecado. ¿Estamos siendo nosotros eso? Hay una pregunta que me hace mi querido David. La palabra uno es la misma utilizada en el pasaje de Deuteronomios que mencionaste, sí. Se traduce como uno, pero no es la mejor traducción. Ejad es unicidad. Claro, traducción uno, pero en su esencia es unicidad, es unidad plena. ¿Sí? Un poquito para ampliar esa pregunta. Familia. Él nos ha dado tantas cosas. Démosle nosotros también parte de lo que Él nos ha dado. Porque aquí vemos eso. El uno recibió y dio. El otro recibió y dio. Pero el que recibió y guardó, el que recibió y escondió por miedo, fue condenado. Que no suframos nosotros esa condenación de no saber qué es disfrutar el gozo de la salvación, de no tener esa conciencia, ese conocimiento de vivir con el Mesías. Más bien, que nosotros seamos esos canales para que otros empiecen a disfrutar ese regalo tan maravilloso llamado salvación. Damos gracias al Padre y vamos a finalizar con tiempo de oración. Y voy a pedirle a mi querida Kerly por esta noche. Guíenos en oración, por favor, mi estimada Kerly. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, vamos a orar, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche, Dios Todopoderoso. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido impartida para cada uno de nosotros. Porque cada día podemos conocer más, Señor, de ti, Padre, porque somos parte, Señor, de ese reino. Y es tu voluntad, Señor, es tu propósito que cada día nos acerquemos a ti, Señor amado. Que esta enseñanza, Padre Celestial, produzca ese fruto, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Padre, que también podamos, Señor, hablarles a otros de ti, Señor amado, que otros puedan también conocer, Señor, de lo hermoso que es la salvación en Cristo Jesús. Padre, te pedimos también porque en esta noche nos des un descanso, Señor, un sueño grato, Padre, que seas tú renovando nuestras fuerzas, mi Dios amado, que seas tú, Señor, dándonos un descanso pleno, Padre, para aún poder disfrutar, Señor, según tu misericordia, de un precioso amanecer. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, del pastor, de su esposa, Señor, que seas tú guardándonos, protegiéndonos, librándonos de todo mal, Señor. Gracias, Padre, por la sabiduría que tú le otorgas al pastor, por cada día podernos instruir más y más en tu palabra. Te agradecemos, Señor, por tu infinita bondad y amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Amada familia, la próxima semana vamos a entrar en un tema que también es de corte apocalíptico. Es el juicio a las naciones. Próxima semana vamos a estar indagando, vamos a estar estudiando qué significado tiene este juicio a las naciones, porque este capítulo 25, verso 31 en adelante es crucial. Es crucial en muchas interpretaciones y también ha sido quizás desinformados aquellos que han expuesto estos textos. Y vamos a intentar hacerle una directriz histórico-crítico de este texto, el juicio a las naciones, para tener una idea, una aproximación de cómo ellos observaban esto y a su vez cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra realidad actual, que ese es el punto, ¿no?
El punto no es quedarnos en la historia, sino saber cómo aplicarlos en nuestra realidad actual. Eso vamos a estar viendo la próxima semana, si así el Señor dispone y no se manifiesta el Mesías antes en esta semana. Si es así, pues nos veremos ahí con el Padre. Si no, las cosas continúan, estaremos la próxima semana disfrutando de un tiempo más de estudio de las Sagradas Escrituras. También no se olviden aquellos de nuestra comunidad, el día de mañana, 6 de la mañana, tenemos nuestro tiempo de oración. Por favor, que se conecten cada uno, 6 de la mañana, ya les voy a estar enviando el link para tener ese tiempo especial de clamor y petición por nuestros hermanos en la fe. Entonces le esperamos el día de mañana. Y como dice aquí nuestro querido Reinaldo, que viva la Santa, que es mi esposita, está cumpliendo años. Que Dios te bendiga grandemente, amada mía, esposa mía, y feliz cumpleaños, feliz, como se dice en ese aspecto. Gracias a Dios por la vida de cada uno y nos despedimos y nos vemos, si así el Señor dispone, la próxima semana.